Buenas noches para todos. Dios los bendiga, hermanos. Pastor Freddy, hermanos de la Iglesia Bautista de Suba, hermanos de las demás iglesias. Para mí es un privilegio saludarlos en esta noche y agradezco por la invitación. Ya hemos escuchado los cantos, hemos cantado y ahora es el tiempo de la palabra de Dios. Y hermanos, de verdad estoy muy contento saludándolos en esta noche desde Tunja. Y gracias a Dios, hermanos, mi familia y yo, mi esposa y mis niñas, estamos bien. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha protegido, Dios nos ha cuidado en esta situación. Dios ha sido fiel con nosotros y nosotros seguimos aquí en Tunja sirviendo a Dios. Y quiero aprovechar este espacio también, hermanos, para agradecer mucho, hermanos, muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por el apoyo misionero que han invertido en nuestro ministerio. Ustedes han sido de mucha bendición a nuestro ministerio acá en Tunja. Agradezco sus oraciones, Pastor Freddy, muchas gracias, Iglesia de Suba. Y agradezco este tiempo que me permiten para predicar la palabra de Dios. Para mí es un honor y es un privilegio. También es una responsabilidad grande predicar la palabra de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque hace 17 años el Señor me salvó, el Señor me alcanzó. Hace 17 años estoy bien agradecido con mi Dios, porque siendo yo nada, condenado, rumbo al infierno, el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y Él me alcanzó. Gracias a Dios porque Él me salvó. Gracias a Dios porque Él me salvó y Dios ha sido muy bueno. Que Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Bueno, hermanos, pues ahora sí vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios en esta noche. Quiero llevarlos, hermanos, allá al libro de a Mateo capítulo 23. Vamos a ir a Mateo capítulo 23 en nuestras Biblias. Y en esta noche quiero pues primeramente felicitarles por su conferencia, hermanos. Felicitarles por su conferencia. También Dios usó grandemente a los predicadores que estuvieron predicando, el pastor Arnulfo, el pastor Mauricio, pastor Carlos, y ahora para mí es un privilegio también estar con ustedes en esta noche predicando la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a la Biblia, hermanos. Qué bendición saludarlos, qué bendición. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Animados? ¿Contentos? A seguir adelante sirviendo a Dios. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Mateo capítulo 23 en nuestra Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Mateo 23 del 1 al 12. Voy a leer allí. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues enseñan, dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero leer nuevamente el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en esta noche quiero hablar, quiero predicarle, quiero hablar un tema, hermanos, sobre humildad versus orgullo. Allí está bien ahí todo, hermanos. Ahí está bien, hermanos. Sí, pueden verme allí. Ok, hermanos. Vamos a... quiero hablar, hermanos, en esta noche. Quiero hablar sobre humildad versus orgullo. Quiero hablar, el título de esta enseñanza, de esta predicación, se llama Humildad versus orgullo. Humildad versus orgullo. Y el texto que quiero resaltar, o ya hemos leído esta porción bíblica de Mateo capítulo 23 y versículo del 1 al 12, versículos del 1 al 12, y estamos viendo, dice versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, primero vamos a orar, antes de ir a seguir la predicación, vamos a orar, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo, te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Te damos a ti las gracias por este tiempo, por este momento de abrir tu palabra, Dios, para meditar y reflexionar sobre ella, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra. Te rogamos, Dios, que perdones nuestras faltas, y te rogamos, bendito Dios, que bendigas este tiempo de predicación de tu palabra.
Yo reconozco, Señor, que te necesito, Dios. Necesito tu ayuda y que tu Espíritu Santo, Dios, me ayude en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Dios, use la palabra para redarguir nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este privilegio tan grande que tú nos has dado de ser tus hijos. Ahora bendice la predicación y todo te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía, el tema humildad versus orgullo. Quiero definir la definición de humildad. Quiero definir la humildad. La definición de humildad es actitud derivada del conocimiento de las propias limitaciones y que lleva a obrar sin orgullo. Significado de humildad es actitud derivada del conocimiento de las propias limitaciones y que lleva a obrar sin orgullo. La definición de orgullo es exceso de estimación propia y sentimiento que hace que una persona se considere superior a los demás. Definición de orgullo, dijimos, exceso de estimación propia o sentimiento que hace que una persona se considere superior a los demás. A través de toda la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Proverbios 16:18. Quiero que vayamos allí. Proverbios 16:18. Nos dice la palabra del Señor. Proverbios 16:18 y versículo 19. Dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. A través de toda la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. El diablo, un ejemplo de orgullo y altivez. El diablo en su origen era el ángel más hermoso de todos. Antes de caer era el querubín protector, músico, director de alabanza de Dios. Su posición era una de las más importantes de los seres angelicales creados. Ezequiel 28 nos habla allí. Vamos a Ezequiel 28, del versículo 12 al 15, dice la palabra del Señor: hijo de hombre, Ezequiel 28, 12 al 15, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Su belleza, el diablo en su origen era el ángel más hermoso de todos. Su belleza, su posición, su lugar de preeminencia lo llevaron a llenarse de orgullo y maldad. Creyó ser tan importante
e imprescindible para Dios, que quiso ser semejante al Altísimo y ocupar su lugar. Isaías 14, mire, vamos a Isaías 14, vamos a Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Su belleza, su posición, lo llevaron a orgullecerse o no enorgullecerse. Hermanos, las consecuencias de tal acción fueron desastrosas, pues su soberbia lo llevó a convertirse en un ser espantoso. Fue quitado de su posición, fue echado fuera del cielo, fue cortado. Su fin es el lago de fuego por la eternidad, y no hay perdón para él y sus ángeles caídos. Ezequiel 28 del 16 al 19. Satanás será lanzado al abismo del infierno en el juicio final de Dios. Para aquellos que se levantan desafiantes contra Dios, no les espera nada más que el desastre. Isaías 14, 22. El orgullo es pecado. Proverbios 21, 4. Dice la escritura, Proverbios 21, 4. Dice la palabra de Dios, a través, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón. Proverbios 21, 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16 nos dice la escritura. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y luego dice la parte A del versículo 17. Los ojos altivos. Los ojos altivos. El orgullo es pecado. ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande? El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Eso es orgullo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros? ¿O cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros? Pero a veces, tal vez, hemos querido asumir el crédito nosotros. Y eso es orgullo. Orgullo es, hermanos, es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho? Dios ha hecho muchas cosas con nuestra vida, en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestra familia, con nuestra iglesia, en nuestra iglesia. Dios ha hecho tantas cosas y tristemente muchas veces queremos darnos a nosotros el orgullo, y eso, hermano, darnos el crédito, eso es orgullo, eso es soberbia. Amén. Hermanos, entonces, hermanos, el orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios. Toda la gloria le corresponde a Dios. Apocalipsis 4,
Aquellos ancianos, dice la Biblia, se postran delante de Dios diciendo: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, el orgullo es darnos la gloria a nosotros. El orgullo es darnos el crédito a nosotros, cuando realmente el crédito y la gloria solamente le corresponden a Dios. A Dios le corresponden, hermanos, el crédito y la gloria. El orgullo es, en esencia, una autoadoración. Cualquier cosa que hubiéramos hecho en este mundo no habría sido posible si Dios no nos hubiera permitido realizarla. Eso es por lo que damos la gloria a Dios, porque solo Él la merece, hermanos. Todas las cosas que Dios ha hecho, hermanos, Él merece la honra, Él merece la gloria, Él merece el crédito. Pero cuando nosotros, hermanos, nos damos el crédito a nosotros, nos damos la gloria a nosotros, eso es orgullo. Amén. Eso es orgullo. El orgullo ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Qué triste, hermanos. Qué triste, porque por el orgullo hay mucha gente que va a ir al infierno, porque ha rechazado a Jesucristo. Porque ha rechazado a Jesucristo, el único Salvador, el único Redentor, el único camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la puerta. El orgullo ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso es triste. Eso es triste, hermanos, que el orgullo evite que mucha gente rechace a Jesucristo. Hermanos, el orgullo ha permitido que mucha gente, el rehusar admitir el pecado y reconocer que nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para heredar la vida eterna, eso es orgullo. Hermanos, ha sido una piedra de tropiezo el orgullo para la gente soberbia. No debemos gloriarnos de nosotros mismos, pero sí queremos o debemos glorificar a Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo, ya vimos que, hermanos, el diablo es un ejemplo de orgullo y altivez. Pero ahora vamos a ver, hermanos, que Jesucristo es el más grande ejemplo de humildad. Filipenses 2, 5 al 10. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 a 10. Vaya allí a su Biblia, hermano. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 a 10. Mire, Jesucristo es el más grande ejemplo de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el más grande ejemplo de humildad. Jesús no escatimó el ser igual a Dios, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
Jesucristo se despojó de sí mismo, versículo 7. Tomó forma de siervo. La parte B del versículo 7. La palabra siervo implica sometimiento. El Señor no vino a ser servido, sino a servir, a dar su vida por otros. Y no lo hizo por obligación, sino voluntariamente. Marcos 10:45. Hermanos, nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo, como dice Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, hermanos, cuánta soberbia y orgullo y altivez tal vez ha habido muchas veces en nuestras vidas. Pensamos que nosotros podemos. Pero, hermanos, debemos aprender de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gracias a Dios porque Él usa nuestra vida. Gracias a Dios porque Él usa nuestra iglesia. Gracias a Dios porque Él usa nuestros dones, nuestros talentos. Gracias a Dios porque Él usa nuestra familia en su obra, hermanos, pero realmente Él es el que merece la honra y la gloria y el poder, porque Él creó todas las cosas. Y el Señor Jesucristo, hermanos, dice allí, aquí Él dice versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo siervo, se sometió. El Señor no vino a ser servido, sino a servir. Cada uno de nosotros, hermanos, iglesia, cristianos, pastores, hermanos, somos llamados a servir a Dios. Hermanos, somos siervos. Pablo dijo en Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Oh, hermanos, que haya humildad en nuestras vidas. Que nosotros nos podamos humillar a Dios. El Señor Jesucristo se hizo semejante a los hombres, versículo 8, dice versículo 8, y estando en la condición de hombre. Jesucristo se hizo hombre. Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Primera de Pedro 2:21 al 24. Jesús se humilló a sí mismo, versículo 8, dice versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús se humilló. La recompensa, Filipenses 2:9 y 10, Dios le exaltó a lo sumo, es decir, lo elevó a la posición más alta, por encima de todo lo demás, con el más alto honor y mayor gloria de la que antes tenía, de tal manera que en su nombre toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Versículo 10 dice así, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Queremos que Dios use nuestra vida. Queremos que Dios use nuestra familia. Queremos que Dios use nuestros talentos, nuestros dones. Queremos que Dios use nuestra iglesia. Queremos impactar con el evangelio. Hermanos, queremos alcanzar más personas para Cristo. Queremos extender más allá, hermanos, de llevar el evangelio más allá. Hermanos, queremos que más personas sean alcanzadas. Debemos ser humildes. Debemos humillarnos. Debemos aprender del Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, hermanos, y él mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué tremendo, hermanos, que muchas veces el orgullo nos quiere ganar. El orgullo nos quiere ganar, hermanos. Dios quiere bendecirnos, para ello necesitamos comprender que para llegar a ser grandes es necesario ser primero los más pequeños. Debemos tomar la decisión hoy de seguir el ejemplo de humildad de Jesús, que lo llevó a la exaltación suprema, y no seguir los principios del diablo que lo llevaron a la destrucción y a la humillación. Jesús dijo, el que se enaltece será humillado.
y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. No fue una simple retórica. La noche antes de ir a la cruz, Jesús lavó los pies a los apóstoles. Y así rindió un servicio que acostumbraban a dar solo los esclavos. Juan 13:2-5. No es raro entonces que el apóstol Pablo aconsejara a los filipenses que consideraran a los demás superiores a ellos y que desplegaran una actitud humilde como la del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce humíllate significa literalmente pisotéate. En Proverbios 6:3 leemos: ve, humíllate, pisotéate. En otras palabras, echa a un lado tu orgullo, reconoce tu error, endereza tus asuntos. A veces, hermanos, tal vez nos hemos enemistado entre mismos cristianos, pero a veces no queremos pedir perdón porque el orgullo no nos deja, hermanos. Pero debemos aprender del Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Debemos aprender del Señor Jesucristo, que es humilde de corazón. Proverbios 22:4 nos dice la Escritura. Proverbios 22:4. Proverbios 22, versículo 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La Biblia, hermanos, la Biblia muchas veces contrasta el orgullo con la humildad. Varios versículos, hermanos, que nos hablan. La Biblia contrasta el orgullo con la humildad. Voy a leerle estos versículos. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Mejor es, Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios. Salmo 37:11 nos dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mateo 18:4 dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 11:20-23. Y tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humildad personal incluye la idea de bajarse o rebajarse, ocupar un lugar inferior. Quizá la mejor manera de entender la humildad, hermanos, es tratar de vernos con los ojos con que Dios nos ve, en lugar de vernos con nuestros propios ojos. Hermanos, debemos aprender de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere usarnos. Dios puede usarnos de una manera que usted y yo no nos imaginamos. Pero a veces el orgullo
la soberbia no permite que Dios use nuestras vidas. Segundo de Crónicas 7:14. Voy a leerlo. Segundo de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, si se humillare mi pueblo. Iglesia, hermanos, algo que puedo entender, que Dios va a usar nuestras vidas y nuestras iglesias cuando nosotros nos humillemos delante de Él. ¿Quiénes somos usted y yo? ¿Hace cuánto ya no te pones de rodillas delante del Creador? ¿Hace cuánto ya no te humillas? ¿Hace cuánto ya no tomas tiempo orando? ¿Hace cuánto tiempo que crees que ya eres autosuficiente? ¿Hace cuánto crees que ya no necesitas más de Dios? Hermanos, en este tiempo, en esta situación que estamos pasando, debemos humillarnos, debemos ser más humildes, debemos aprender más del Señor Jesucristo, debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Dice segundo de Crónicas aquí, si se humillare mi pueblo, iglesia, humillémonos delante de Dios, postrémonos delante de Dios, pidámosle perdón a Dios, porque muchas veces ha habido orgullo y soberbia en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermanos, y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Debemos humillarnos. Dice primera de Pedro capítulo 5, voy a terminar leyendo primera de Pedro capítulo 5 y versículo 5, dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 5 y versículo 5. Dios va a usar grandemente a su iglesia, hermano. Dios quiere usarte, Dios quiere usar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Hermana, joven, señorita, pastor, hermano, Dios puede usarnos mucho más. Pero debemos quitar cualquier orgullo o soberbia que pudiera haber en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Sabe qué, hermanos? Si somos algo y si hacemos algo en la obra de Dios, es por su gracia. No se nos olvide, hermanos, de dónde Dios nos sacó. ¿Quién éramos nosotros? No éramos nada. No éramos nadie. ¿Quién éramos usted y yo? No éramos nada. No éramos nadie. Nadie daba un peso por nosotros. Que no se nos olvide, hermanos, de dónde el Señor nos levantó, de dónde el Señor nos rescató, quiénes éramos, qué hacíamos, dónde vivíamos. Vivíamos en la maldad, vivíamos en la perversidad, vivíamos en lo peor, hacíamos cosas malvadas.
Vivíamos de lo peor. Nuestra vida, hermanos, sin Cristo era nada. Pero Él por su gracia nos levantó. Él por su gracia, hermanos, nos buscó. Como dice en Lucas 19:10, vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Él vino a levantarnos. Él vino a tomarnos. Él ahora por su gracia somos sus hijos. Hermanos, ¿quiénes somos usted y yo para quitarle la gloria y la honra que solamente le pertenecen a Dios? Primera de Pedro 5:5 dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes éramos, hermanos? No éramos nada. No éramos nadie. Ahora, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Él nos adoptó en su familia. ¡Qué bendición! Gloria a Dios, hermanos, que Él nos salvó. Sea humilde. Aprendamos de la humildad. Iglesia, humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Quiero terminar cantando este canto y después oraremos. Medite, reflexione de dónde Dios te levantó. Ahora somos algo por su gracia, por su misericordia. Voy a cantar este canto que se llama ¿De qué nos vale o de qué te vale? Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que transforme los corazones, ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdona si el aplauso, cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria a mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención.
Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche queremos pedirte perdón, porque muchas veces tal vez el orgullo, la soberbia nos ha querido ganar. Y Señor, ayúdanos a aprender a ser humildes, aprender del Señor Jesucristo. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a las iglesias, Dios. No estamos en competencia ninguna iglesia con la otra, sino que todas las iglesias debemos estar sirviéndote a ti, Señor, porque somos siervos tuyos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta conferencia. Sigas bendiciendo la iglesia de Suba, al pastor Freddy, su familia. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno con nosotros. Perdona todas nuestras faltas y todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor, iglesia, por esta invitación. Dios los bendiga. Gracias.